Hay una pregunta que el secretario Omar García Harfuch no ha respondido públicamente, una sola, y cuando la escuchen van a entender por qué todas las declaraciones que ha dado sobre la CIA en las últimas semanas no se pueden sostener al mismo tiempo que esa pregunta existe sin respuesta. ¿Cómo coordinó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la unidad ADO de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos durante el operativo que mató a Nemesio Ceguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, si las agencias extranjeras no operan en México? Esa contradicción es el corazón de todo lo que les voy a contar en los próximos minutos. Y tiene nombres, tiene fechas, tiene fuentes identificadas y tiene una línea de tiempo que conecta tres estados, tres operaciones y una sola unidad de inteligencia cuya existencia el gobierno mexicano ha decidido negar públicamente mientras la utiliza en privado. Cuando termines este video vas a saber exactamente quiénes son Richard Leiter Johnston, Terte y John Dudley Black. Vas a entender qué es la unidad ADO de la CIA, desde cuándo opera en México, dónde tiene su base y qué ha hecho en los últimos meses. Y sobre todo vas a entender por qué la muerte del Mencho, que el gobierno de Sheinbaum celebró como su mayor victoria en seguridad, es la prueba más documentada de que la narrativa de soberanía que Harfuch defiende en público es incompatible con la cooperación que ejerce en privado. Empecemos por donde este relato tiene que empezar, no en Chihuahua, no en Tecámac, en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, un complejo de cabañas en el Tapalpa Country Club, donde murió el hombre más buscado del crimen organizado mexicano en la última década, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, el objetivo por cuya captura el gobierno americano ofrecía $15 millones de recompensa. El hombre que había sobrevivido durante años a operativos de todas las agencias de seguridad mexicanas y americanas, gracias a una infraestructura de contrainteligencia que ninguna otra organización criminal del país había construido con esa sofisticación. El ejército mexicano fue quien ejecutó el operativo. Los soldados de la Sedena rodearon el complejo, redujeron al Mencho cuando intentaba escapar, lo subieron herido al helicóptero que lo trasladó hacia Ciudad de México. Murió durante el vuelo. Todo eso es verificable y documentado. El ejército mató al Mencho. Eso es real. Lo que el gobierno no mencionó en ninguna de las ruedas de prensa, lo que Harfuch no confirmó en ninguna mañanera, lo que Sheinbaum no incluyó en ninguno de sus mensajes sobre el logro más importante de seguridad de su sexenio. Es la respuesta a la pregunta más elemental de cualquier operativo de esa naturaleza. ¿Cómo lo encontraron? El Mencho llevaba años evadiendo operativos, cambiaba constantemente de ubicación, tenía una red de contravigilancia que detectaba rastros antes de que se convirtieran en amenazas. Había sobrevivido a todo lo que la inteligencia militar mexicana había podido montar contra él. Y de repente, en febrero de 2026, lo encontraron en un complejo de cabañas en Jalisco. ¿Quién rastreó sus patrones de movimiento durante meses? ¿Quién proporcionó la inteligencia de posición que permitió al ejército llegar al lugar correcto en el momento correcto? Quédate porque en los próximos 2 minutos tienes la respuesta que el gobierno decidió no dar en ninguna conferencia de prensa. Y cuando la tengas, todo lo que vino después en Chihuahua y en Tecámac va a tener un sentido completamente diferente. El periodista Luis Chaparro, director del canal de investigación Pie de Nota y uno de los periodistas más documentados en la cobertura del narcotráfico mexicano, reveló lo que sus fuentes dentro de las agencias de seguridad de ambos países le confirmaron. La unidad que proporcionó la inteligencia de drones que permitió localizar al Mencho en el Tapalpa Country Club pertenece a la CIA. Se llama ADO por sus siglas en inglés, Agency Data Office. Opera desde una oficina dentro del Consulado de los Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León. Y durante el operativo de Tapalpa, esta unidad estuvo en comunicación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La fuente de Chaparro usó 4 palabras para describir esa coordinación. En todo momento estuvimos en comunicación. 4 palabras que, cuando se ponen en el contexto de todo lo que Harfuch ha dicho públicamente sobre la CIA en los meses siguientes, producen la contradicción más grave que un secretario de seguridad mexicano ha protagonizado en años. Denle like ahorita si ya están viendo el tamaño del problema. Y suscríbanse porque lo que sigue son los nombres, los perfiles y la línea de tiempo que conecta todo esto en un solo patrón. La unidad ADO, Agency Data Office, fue establecida en 2015 como parte de la Directorate of Digital Innovation de la CIA,
Lleva operando en México más de 10 años. Eligió Monterrey como base de operaciones por razones que cualquier analista de inteligencia entiende de inmediato. Monterrey es el centro financiero e industrial del norte de México. Es donde los flujos de dinero del narcotráfico se mezclan con los flujos del capital legítimo. Es donde la inteligencia financiera y la inteligencia operativa se necesitan mutuamente. Desde esa base, la unidad opera con drones de vigilancia propios y tecnología de rastreo de comunicaciones que no depende de la infraestructura de inteligencia mexicana. Y ese último detalle importa. Chaparro lo describe con precisión. Los agentes de la ADO desconfiaban de las autoridades mexicanas locales y usaban tecnología propia para no depender de la inteligencia de campo mexicana. En el lenguaje del mundo de la inteligencia, eso tiene una traducción muy específica. La CIA comparte información con las instancias mexicanas que considera confiables en el momento en que considera que compartirla es útil para el objetivo, y el resto lo mantiene en sus propios sistemas sin que ninguna contraparte mexicana tenga acceso automático. Eso significa que el gobierno mexicano no tiene visibilidad completa sobre lo que la ADO hace en su territorio. Tiene visibilidad sobre lo que la ADO decide compartir, lo que le dice sobre cómo llegó a su información, lo que elige comunicar antes, durante y después de cada operativo. El resto es inteligencia americana, operando en suelo mexicano con los criterios y las prioridades de la agencia, no del gobierno de México. Espérense, porque ahora viene la parte que le pone caras y nombres concretos a esta historia y que hace imposible seguir hablando de esto en términos abstractos. El periodista Chaparro no reveló solo el nombre de la unidad, reveló los nombres de los dos agentes que murieron en Chihuahua: Richard Leiter Johnston, 13, 36 años, John Dudley Black, 44 años. Sus cuerpos fueron recuperados y entregados a sus familias en el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. No eran instructores de drones en una misión de capacitación como sugirió inicialmente la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Eran operadores de la unidad ADO de la Dirección de Operaciones de la CIA, con nombre y apellido y número romano al final, con familia esperando noticias, con el perfil de carrera que solo tienen personas que han dedicado años a operaciones de inteligencia en campo en condiciones que muy pocos pueden sostener. Y Chaparro reveló algo más sobre la composición de la unidad en ese operativo chihuahuense. Johnston y Black no eran los únicos. La unidad ADO tenía al menos 4 integrantes en ese operativo. Los otros 2, identificados parcialmente por el periodista con los nombres de trabajo Rick, Jason y Mike, viajaban en un segundo vehículo del convoy cuando ocurrió el accidente que mató a sus compañeros. 4 agentes americanos de la CIA en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, participando en el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes encontrados en México en años, de los cuales 2 murieron y 2 sobrevivieron. Y el gobierno federal de México dijo que las agencias extranjeras no operan en su territorio. Suscríbanse y activen la campana, porque ahora viene la línea de tiempo completa que conecta el Mencho, Chihuahua y Tecámac en el mismo patrón y que hace que la postura oficial del gobierno sea insostenible cuando se ve todo junto. La secuencia es esta. El 22 de febrero de 2026, la unidad ADO de la CIA proporciona la inteligencia de drones que localiza al Mencho en Tapalpa, Jalisco. La Sedena y la SPCD de ARPUX están en comunicación permanente con la unidad durante toda la operación. El ejército ejecuta el operativo. El Mencho muere. El gobierno celebra la victoria sin mencionar a la CIA en ningún comunicado oficial. Punto 1. En algún momento entre febrero y abril del mismo año, la misma unidad ADO participa en operaciones en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Ayuda a desmantelar el narcolaboratorio. Johnston y Black mueren en un accidente automovilístico durante el repliegue. El gobierno del estado y el gobierno federal dicen que no había presencia de agencias extranjeras en ese operativo. El gobierno federal lanza un proceso de juicio político contra la gobernadora panista por permitir la presencia de agentes americanos. Punto 2. El 28 de marzo de 2026, una camioneta explota en Tecámac, Estado de México, matando al Pallín, operador del cartel de Sinaloa. CNN reporta que fue una operación de la CIA. Harfuch y la vocera oficial de la CIA coordinan un desmentido conjunto y simultáneo el mismo día. Punto 3. 3 operaciones, 3 estados: Jalisco, Chihuahua, Estado de México. Un patrón de acción y una sola política oficial de comunicación: negación absoluta, coordinada, sistemática, independientemente de lo que las fuentes periodísticas de 2 países están documentando con nombres y detalles específicos.
No te vayas porque ahora viene la parte que convierte la contradicción de Harfuch en algo que tiene un nombre muy preciso en el lenguaje político. Hay una diferencia importante entre la operación del Mencho y las operaciones de Chihuahua y Tecámac, que Chaparro identifica y que cambia todo el análisis. En la operación de Tapalpa, según las fuentes del periodista, el gobierno federal fue notificado y coordinó activamente. La Sedena y la SSPC de Harfuch sabían, la comunicación fue permanente durante todo el operativo. Hubo coordinación institucional explícita entre la ADO y las dos secretarías más importantes del Gabinete de Seguridad de Sheinbaum. En Chihuahua, el gobierno federal dice que no sabía de la presencia de los agentes, que fue el gobierno del estado el que los invitó sin notificar al federal, que la SSPC no tenía información. En Tecámac, ambos gobiernos dicen que la CIA no estuvo involucrada, que es información falsa. Ahora pónganlos juntos. Si la SPC estaba en comunicación permanente con la ADO durante el Mencho en febrero, Harfuch conocía perfectamente quiénes eran los operadores de esa unidad antes de que dos de ellos murieran en Chihuahua en abril. Conocía el nombre de la unidad, conocía su metodología de trabajo con drones, conocía su base en el consulado de Monterrey, conocía los tipos de operativos que ejecutaban, y cuando Johnson y Black murieron en la sierra chihuahuense y los medios empezaron a preguntar quiénes eran esos ciudadanos americanos, Harfuch tenía toda la información necesaria para saber con exactitud qué unidad, qué tipo de operativo y qué nivel de coordinación había existido. Y eligió salir a decir que las agencias extranjeras no operan en México, con comunicado oficial, con el retweet de la vocera de la CIA, con toda la institucionalidad del cargo para respaldar una versión que su propio historial de comunicaciones con la unidad ADO contradice de manera directa y verificable. Eso no es una omisión involuntaria, no es ignorancia institucional, es una declaración pública deliberadamente falsa emitida desde un cargo de gobierno con pleno conocimiento de los hechos que esa declaración niega. En el lenguaje político tiene un nombre específico, se llama mentira de Estado, y las mentiras de Estado tienen consecuencias que van más allá de la credibilidad personal del funcionario que las emite. Dale like si ya están entendiendo por qué esto es más grave que cualquier debate sobre soberanía que hayan escuchado en las últimas semanas. Y suscríbanse porque ahora viene la conexión con Maru Campos que hace que toda la posición política de Morena se vuelva insostenible. Harfuch no mintió porque sí, mintió porque admitir la coordinación con la ADO genera una pregunta que no tiene respuesta coherente. Si la Secretaría de Seguridad de Harfuch coordinó con la CIA para localizar al Mencho, y eso es legítimo, ¿por qué la participación de agentes de la misma agencia en el operativo de Chihuahua es traición a la patria y amerita juicio político contra Maru Campos? ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso lo supo el gobierno federal y en el otro no, que en un caso el resultado fue la muerte del jefe del CING y en el otro fue el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Si la coordinación con la CIA es válida cuando produce el Mencho, entonces Maru Campos no hizo nada cualitativamente diferente en Chihuahua. Y si la participación de la CIA en Chihuahua es traición a la patria, entonces la coordinación que la SSPC de Harfuch tuvo con la ADO durante el operativo de Tapalpa es exactamente el mismo delito. No hay una versión de este argumento que no destruya uno de los dos pilares. O la cooperación con la CIA es legítima en ambos casos, o es traición a la patria en ambos. Morena eligió el segundo argumento para atacar a Maru Campos, pero el primer argumento está escrito en las fuentes de Chaparro con 4 palabras que Harfuch no puede desmentir sin explicar cómo supo la SPC que el Mencho estaba en Tapalpa. En todo momento estuvimos en comunicación. Espérense, porque ahora viene la última capa, la que conecta todo esto con lo que arranca el 25 de mayo y que define el marco en el que esta contradicción va a vivir durante las próximas semanas. El 25 de mayo, México inicia las negociaciones formales del TEMEC con Estados Unidos. Y en esa mesa, uno de los temas que los negociadores americanos van a usar como palanca de presión es exactamente este: la disposición de México para cooperar con las agencias americanas en el combate al narcotráfico. Washington lo va a preguntar de manera explícita o entre líneas porque tiene todos los argumentos para hacerlo. Tiene la muerte del Mencho como ejemplo de lo que la cooperación puede lograr. Tiene las operaciones de Chihuahua y Tecámac como ejemplos de lo que México dice en público que no está dispuesto a permitir. Y tiene la contradicción entre esas dos posiciones como el punto de presión más efectivo disponible. Sheinbaum llega a esa negociación con Canadá en su esquina, con el acuerdo con la Unión Europea recién firmado,
con señales de diversificación económica que le dan margen. Eso es real y le da peso negociador. Pero la historia de la ADO le quita un argumento que necesita para presentarse como gobierno que defiende la soberanía sin excepciones, porque cualquier periodista en cualquier conferencia de prensa puede hacer la pregunta simple. El gobierno de México coordinó con la CIA para localizar a El Mencho. Y si la respuesta es sí, ¿en qué se diferencia eso de lo que Maru Campos hizo en Chihuahua? No hay respuesta para esa pregunta que no destruya la narrativa soberanista o el argumento contra Maru Campos. Lo que sí hay es una pregunta de fondo que México necesita hacerse como sociedad antes de que la siguiente operación de la ODO aparezca en los medios y el gobierno de Sheinbaum tenga que decidir otra vez si niega o si finalmente explica. ¿Qué tipo de cooperación de seguridad con Estados Unidos quiere México? La pregunta es legítima y admite respuestas legítimas en distintas direcciones. Hay quienes dirán que la cooperación con la CIA es necesaria y que los resultados lo justifican. El Mencho muerto, narcolaboratorios desmantelados, operadores del cártel de Sinaloa eliminados. Esos son resultados reales con impacto real sobre organizaciones que trafican droga hacia Estados Unidos y que matan en México. Hay quienes dirán que esos resultados no justifican que operadores de inteligencia extranjeros tomen decisiones sobre objetivos en territorio mexicano sin supervisión democrática ni marco jurídico claro. Las dos posiciones son legítimas. Las dos merecen debate. Lo que no es legítimo es lo que el gobierno de Sheinbaum está haciendo: ejercer la cooperación mientras la niega, aceptar los resultados mientras rechaza públicamente el método, celebrar la muerte del Mencho sin mencionar a los drones de Monterrey que lo encontraron, y usar la soberanía como argumento político contra una gobernadora del PAN mientras coordina en privado con la misma unidad de la CIA que le dio la victoria de seguridad más importante del sexenio. Esa contradicción tiene un límite de duración que está definido por la cantidad de información que los periodistas de investigación siguen sacando a la luz. La ADO va a seguir operando, las fuentes van a seguir hablando, y cada nueva revelación va a hacer más difícil sostener la versión de que las agencias extranjeras no operan en México mientras una unidad de la CIA lleva más de 10 años en un consulado en Monterrey coordinando con las secretarías más importantes del gabinete de seguridad mexicano. El gobierno de Sheinbaum va a tener que elegir: reconocer la cooperación y construir un marco institucional que la regule con supervisión democrática y límites constitucionales claros, o terminarla y asumir las consecuencias para la relación bilateral y para los resultados en seguridad que esa decisión implica. Lo que no puede seguir haciendo indefinidamente es las dos cosas al mismo tiempo, porque tarde o temprano alguien en una conferencia de prensa del TMEC va a hacer la pregunta que Harfuch todavía no ha respondido: ¿cómo coordinó la Secretaría de Seguridad con la unidad ADO de la CIA durante el operativo que mató al Mencho si las agencias extranjeras no operan en México? Cuéntame en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que la cooperación entre la SSPC y la ADO de la CIA es legítima y necesaria para combatir al narco? ¿O es exactamente la traición a la soberanía de la que Morena acusa a Maru Campos? ¿Y qué crees que va a pasar cuando alguien le haga esa pregunta directamente a Sheinbaum o a Harfuch en la semana del TMEC? El debate está abierto.